Birthdays, anniversaries, weddings, whatever the occasion, it just got a little more personal with meaningful photo gifts from Shutterfly. Add a silly photo to a gold-rimmed mug for your bestie. Put your sweet puppy on a cozy fleece blanket for your teen. Gift your husband a desktop plaque featuring all the kids. Enjoy 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. El gran mandamiento es el corazón de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y el fundamento de toda la vida cristiana. Cuando los fariseos le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Jesús respondió con palabras que han resonado a lo largo de los siglos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este mandamiento, Jesús resumió toda la ley y los profetas, mostrándonos que el amor es el centro de nuestra relación con Dios y con los demás. En este video, exploraremos el significado profundo del gran mandamiento, cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria y lo que nos enseña sobre el amor y el servicio. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo el gran mandamiento sigue siendo la clave para una vida plena y en comunión con Dios y con nuestros hermanos. En Mateo 22:36 se narra, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La enseñanza del gran mandamiento se desarrolla en un contexto donde Jesús es interrogado por los líderes religiosos de su tiempo, específicamente por un fariseo, un experto en la ley. Este maestro de la ley le hace una pregunta para probar a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Este desafío no es una simple consulta, sino parte de una serie de intentos por parte de los fariseos y saduceos para poner a prueba a Jesús y desacreditarlo públicamente. Es un intento de trampa, con la intención de exponer una posible falla en su enseñanza o de hacer que Jesús elija un mandamiento sobre los demás, lo que podría haber generado controversia entre los distintos grupos religiosos. En la tradición judía, había 613 mandamientos en la ley de Moisés, divididos entre mandamientos positivos y prohibiciones. Los eruditos debatían con frecuencia sobre cuáles eran los más importantes o si algunos mandamientos tenían más peso que otros. La pregunta del fariseo no era trivial. Buscaba poner a Jesús en una situación delicada. Si Jesús favorecía un mandamiento específico sobre otros, corría el riesgo de ser acusado de menospreciar otros aspectos de la ley, lo cual habría sido utilizado en su contra por los líderes religiosos. Este contexto refleja el ambiente tenso y polémico en el que Jesús ministraba. Los fariseos y otros grupos religiosos veían a Jesús como una amenaza debido a su creciente popularidad y sus enseñanzas que desafiaban las tradiciones religiosas establecidas. Por lo tanto, intentaban constantemente desacreditarlo o atraparlo en sus palabras. Pero lo que no anticipaban era que Jesús iba a usar esta oportunidad para resumir toda la ley en un solo principio fundamental: el amor. En la época de Jesús, la ley de Moisés constituía el centro de la vida religiosa y social del pueblo judío. Los fariseos eran conocidos por su devoción meticulosa al cumplimiento de la ley y creían que la obediencia estricta a cada mandamiento era esencial para agradar a Dios. Sin embargo, dentro de la propia comunidad judía, había debates sobre cuáles mandamientos eran los más importantes y cómo debían interpretarse. Algunos rabinos enseñaban que los mandamientos sobre el culto y los rituales eran primordiales, mientras que otros priorizaban los mandamientos morales y éticos. En ese contexto, la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?,
tiene una relevancia crítica. Al formularla, el fariseo está pidiendo a Jesús que resuma toda la ley de Moisés en una sola declaración. Está exigiendo una respuesta que explique cuál es el principio esencial sobre el que se basa todo lo demás. Este tipo de debate no era nuevo en los círculos rabínicos, pero la intención del fariseo no era genuinamente educativa, sino un intento de exponer a Jesús a la crítica. En este momento, la popularidad de Jesús estaba creciendo y su autoridad espiritual desafiaba a los líderes religiosos establecidos. Los fariseos estaban particularmente preocupados porque Jesús no solo tenía seguidores, sino que también hablaba con una autoridad que no dependía de los sistemas religiosos tradicionales. En varias ocasiones, Jesús había desafiado las interpretaciones legales rígidas de los fariseos, poniendo el bienestar de las personas por encima de las reglas rituales. Por ejemplo, cuando sanó en el día de reposo, demostró que la ley debía servir para el bienestar humano y no convertirse en una carga legalista. El trasfondo de esta pregunta también refleja la tensión entre el enfoque legalista de los fariseos y el enfoque de Jesús, que enfatizaba el corazón y la intención detrás de la obediencia. Mientras los fariseos estaban obsesionados con el cumplimiento externo de la ley, Jesús enseñaba que el verdadero cumplimiento de la ley comienza en el corazón, con una actitud de amor hacia Dios y hacia los demás. Esta diferencia fundamental en la interpretación de la ley es lo que hace que esta pregunta sea tan crucial. Jesús estaba a punto de mostrar que la verdadera esencia de la ley no se encuentra en el cumplimiento estricto de mandamientos individuales, sino en un principio más amplio, el amor. En Mateo 22:37 se narra: Jesús le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». En respuesta a la pregunta del fariseo sobre cuál es el gran mandamiento, Jesús comienza citando el Shema, una de las oraciones más importantes en la tradición judía, que se encuentra en Deuteronomio 6:5. Se narra: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este mandamiento era bien conocido por todos los judíos, ya que era recitado diariamente como parte de sus oraciones. Sin embargo, al citarlo como el gran mandamiento, Jesús lo eleva por encima de los otros mandamientos, estableciéndolo como el principio fundamental sobre el cual se basa toda la ley de Moisés. El mandamiento de amar a Dios no es solo una instrucción para obedecer, sino una invitación a una relación profunda y completa con Él. Jesús señala que este amor debe involucrar todo el ser humano: el corazón, las emociones y los deseos, el alma, la esencia de la vida, y la mente, el intelecto y la comprensión. No se trata de un amor parcial o superficial, sino de un amor total que abarca cada aspecto de la vida. Este tipo de amor va más allá de una simple devoción externa o un cumplimiento mecánico de las reglas religiosas. Es un llamado a amar a Dios con una entrega completa, sin reservas ni distracciones. Al mencionar el corazón, el alma y la mente, Jesús subraya que el amor a Dios debe ser integral. El corazón representa nuestras emociones y deseos, lo que significa que amar a Dios implica un afecto genuino hacia Él, no solo una obediencia fría o rutinaria. El alma representa la esencia misma de la vida, lo que implica que amar a Dios debe ser el propósito central de nuestra existencia. Finalmente, la mente representa nuestro intelecto y nuestra capacidad de pensar y razonar, lo que significa que nuestro amor por Dios debe ser consciente y deliberado, basado en el conocimiento y la comprensión de quién es Él. La declaración de Jesús tiene un significado profundo para la audiencia judía, ya que el Shema era una parte fundamental de la vida religiosa de los judíos. Esta oración se recitaba 2 veces al día, por la mañana y por la noche, como un recordatorio constante de la centralidad de Dios en la vida de los creyentes. Al citar este pasaje, Jesús no solo está recordando un principio básico, sino que está señalando que el amor por Dios es la clave para entender toda la ley.
La devoción y obediencia a Dios no deben basarse en el temor o la obligación, sino en el amor. En el contexto de los debates religiosos de la época, muchos líderes religiosos, incluidos los fariseos, enfatizaban el cumplimiento estricto de la ley y los rituales. Sin embargo, Jesús va más allá del cumplimiento externo de los mandamientos y pone el énfasis en la actitud interna del corazón. Para Jesús, el amor a Dios no se mide solo por la observancia de los rituales religiosos, sino por la devoción genuina y total que una persona tiene hacia Dios. Este amor no es algo que se pueda fingir o limitar a ciertos aspectos de la vida. Debe ser una respuesta completa al amor de Dios hacia la humanidad. El mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente también refleja la naturaleza integral del ser humano. No somos solo seres emocionales o intelectuales, sino una combinación de ambos. Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Moms, tired of overthinking every decision around what's best for your kids? Stop. Get Smarty Pants vitamins and worry about one less thing. Smarty Pants Kids Multi and Omegas support kids' overall health with 16 daily nutrients, including vitamin C for immune support and D3 for bone health. That's 45% more nutrients than the leading kids multi-gummy brand. Seems like a no-brainer, right? Get Smarty Pants on Amazon today. Jesús enseña que Dios quiere todo de nosotros, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras acciones. El amor a Dios debe abarcar todo lo que somos y lo que hacemos. Esto significa que amar a Dios no es solo un sentimiento o una emoción pasajera, sino una decisión diaria que afecta cómo vivimos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos con los demás. En el contexto cultural y religioso de la época, los fariseos y los saduceos a menudo estaban más enfocados en el cumplimiento externo de la ley, como las normas dietéticas, las observancias del sábado y las leyes ceremoniales. Jesús, al citar el mandamiento de amar a Dios, está señalando que todos esos mandamientos son secundarios en comparación con el mandamiento central de amar a Dios por completo. Para Jesús, la verdadera adoración a Dios no se encuentra solo en la observancia externa de las reglas, sino en una relación viva y vibrante de amor con Él. Esta enseñanza también se extiende más allá de la audiencia judía, porque el llamado a amar a Dios con todo el corazón, alma y mente es una invitación universal. No es algo limitado a un solo grupo o cultura, sino que se aplica a todos los seres humanos que buscan tener una relación con Dios. Jesús enseña que el propósito más alto de la vida humana es amar a Dios por completo, y que esta relación es el fundamento sobre el cual se deben basar todas las acciones, pensamientos y decisiones. En Marcos 12:30 se narra: «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas». En el Evangelio de Marcos, al repetir el gran mandamiento, Jesús añade una cuarta dimensión al mandamiento: amar a Dios con todas las fuerzas. Este pequeño pero significativo cambio subraya que el amor por Dios no debe limitarse a las emociones, corazón, la espiritualidad, alma o el intelecto, mente, sino que también debe manifestarse en nuestras acciones y esfuerzos físicos, fuerzas. Este amor es, por tanto, un amor completo que involucra cada aspecto de nuestra vida, incluidos nuestros cuerpos y la energía que dedicamos a las tareas cotidianas. Amar a Dios con nuestras fuerzas implica que todo lo que hacemos debe estar impulsado por nuestro amor a Él. No se trata solo de sentimientos internos o de pensamientos elevados, sino de cómo usamos nuestro tiempo, energía y habilidades para servir a Dios y a los demás.
En este sentido, el amor a Dios se convierte en algo tangible y práctico. No es suficiente amar a Dios solo en nuestro interior. Ese amor debe expresarse en nuestras acciones concretas, en la forma en que trabajamos, en cómo tratamos a los demás y en el compromiso con nuestra comunidad. El concepto de amar a Dios con todas tus fuerzas también refleja una entrega total. Dios no solo quiere una parte de nuestra vida o nuestros esfuerzos, sino todo lo que somos. Este mandamiento nos desafía a servir a Dios con todo lo que tenemos, nuestra energía, talentos, recursos y tiempo. El amor a Dios no debe reservarse solo para los momentos de culto o de oración, sino que debe estar presente en cada acción y cada momento de nuestras vidas. El Evangelio de Marcos se escribió en un contexto donde los cristianos enfrentaban persecución y dificultades. Los seguidores de Jesús no solo tenían que amar a Dios en un entorno hostil, sino que también debían hacerlo con un compromiso total que incluía el sacrificio personal. Al añadir la frase «con todas tus fuerzas», Marcos resalta que el amor a Dios requiere un esfuerzo físico y práctico, especialmente en medio de las pruebas. No basta con tener buenas intenciones o sentimientos piadosos. El amor por Dios debe traducirse en una vida activa de servicio y dedicación. La inclusión de fuerzas en el mandamiento también refleja la importancia de la integralidad del ser humano. En la cultura judía, el ser humano no se dividía en compartimentos separados, cuerpo, alma, mente, sino que se veía como un todo. De esta manera, amar a Dios con todas nuestras fuerzas significa que toda nuestra persona está involucrada en este amor. Esto incluye nuestra capacidad física para realizar actos de bondad, servicio y sacrificio. La fuerza física, que normalmente usamos para cumplir con nuestras responsabilidades diarias, debe estar al servicio de Dios. Además, el concepto de fuerzas abarca más que solo fuerza física. Se refiere también a los recursos que poseemos, como nuestra influencia, dinero, habilidades y tiempo. Jesús nos está enseñando que no debemos reservar nada de lo que somos o tenemos cuando se trata de amar a Dios. Todo lo que está a nuestra disposición debe ser usado para su gloria. El amor a Dios debe reflejarse en cómo gestionamos nuestros bienes, cómo dedicamos nuestro tiempo y cómo utilizamos nuestras habilidades en beneficio de los demás. Este enfoque también implica que el amor a Dios no es pasivo. Jesús nos llama a un amor activo y dinámico que implica acción y esfuerzo. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas puede significar trabajar diligentemente en nuestro empleo, servir en nuestra comunidad o apoyar a quienes lo necesitan. Cada acción diaria, por más pequeña que parezca, puede convertirse en una expresión de amor a Dios si se hace con el propósito de honrarle. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas también habla de la perseverancia en el amor. No es un amor que se agota o que se limita a ciertos momentos, sino uno que requiere constancia y dedicación, incluso en medio de dificultades. Implica dar lo mejor de nosotros, no solo cuando es fácil, sino también cuando estamos cansados o enfrentando desafíos. Este tipo de amor no se reserva solo para los momentos espirituales, sino que se extiende a cada aspecto de nuestra vida diaria, desde el trabajo hasta nuestras relaciones interpersonales. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas puede tomar muchas formas. Puede significar servir a los necesitados, trabajar con excelencia en el empleo, ser un buen vecino o incluso cuidar de nuestra familia con dedicación y esmero. También significa utilizar los talentos que Dios nos ha dado para su gloria, ya sea a través de la música, el arte, la enseñanza o cualquier otra habilidad. Todo lo que hacemos debe ser una expresión de nuestro amor a Dios. Este amor práctico no es una tarea opcional para los creyentes, sino una parte esencial de nuestra vida de fe. En Mateo 22:39 se narra: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Después de declarar que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, Jesús añade un segundo mandamiento de igual importancia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no es una nueva revelación, ya que proviene del Levítico 19:18, pero al unirlo con el primer mandamiento, Jesús muestra que el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. No es posible amar a Dios plenamente sin amar a los demás. El amor a Dios se manifiesta en nuestras acciones hacia quienes nos rodean. Este mandamiento de amar al prójimo es revolucionario porque extiende la definición de prójimo más allá de las fronteras sociales, étnicas y religiosas. Para los judíos de la época, el prójimo se refería comúnmente a otros miembros del pueblo judío. Sin embargo, Jesús redefine quién es nuestro prójimo en varias de sus enseñanzas, como en la parábola del buen samaritano. El prójimo no es solo alguien de nuestra propia comunidad o creencias, sino cualquier ser humano que necesita de nuestro amor y compasión, independientemente de su origen, estatus o situación. Amar al prójimo como a ti mismo establece un estándar elevado. Este mandamiento implica que debemos tratar a los demás con el mismo cuidado, respeto y compasión que nos daríamos a nosotros mismos. Así como nos esforzamos por satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, Jesús nos llama a hacer lo mismo por los demás. Esto nos desafía a salir de nuestro egoísmo natural y a preocuparnos activamente por el bienestar de aquellos que nos rodean. Este amor no es simplemente un sentimiento de afecto, sino un compromiso práctico de cuidar, ayudar y ser solidarios con los demás. El contexto de este mandamiento en la enseñanza de Jesús es significativo. Los fariseos y otros líderes religiosos a menudo se enfocaban en una observancia rígida de la ley que en muchos casos se volvía un obstáculo para mostrar misericordia y compasión hacia los demás. Jesús, en contraste, enseña que el verdadero cumplimiento de la ley no está en una observancia legalista, sino en el amor activo hacia Dios y hacia el prójimo. Para Jesús, estos dos mandamientos no son opcionales ni secundarios. Son el fundamento de toda la ley y los profetas. Amar al prójimo no es una sugerencia, es una exigencia fundamental para todo creyente. En el contexto judío de la época, existía una clara distinción entre quienes eran considerados dentro de la comunidad, el pueblo de Israel, y aquellos que estaban fuera, los gentiles, samaritanos y otros extranjeros. Jesús, sin embargo, rompe con estas barreras. Con su enseñanza del amor al prójimo, Jesús deja claro que el amor no debe estar limitado a los miembros de nuestra propia comunidad religiosa o étnica, sino que debe extenderse a todos, incluidos los que son diferentes o incluso enemigos. Este es un desafío radical para la audiencia de Jesús, ya que implicaba superar prejuicios profundamente arraigados. El amor al prójimo también está directamente relacionado con la regla de oro que Jesús enseña en Mateo 7:12. Se narra: «Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Este principio de reciprocidad subraya que el amor al prójimo implica tratar a los demás de la manera en que nos gustaría ser tratados. Este amor no es pasivo, sino activo. Nos desafía a buscar el bienestar de los demás, a defender la justicia y a trabajar por la paz en nuestras comunidades. El hecho de que Jesús equipare este mandamiento con el amor a Dios muestra que nuestra relación con Dios está íntimamente conectada con cómo tratamos a los demás. En 1 de Juan 4:20, el apóstol Juan lo resume así: «Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?». Esto significa que el amor al prójimo es la prueba visible de nuestro amor a Dios. No podemos afirmar que amamos a Dios si no demostramos ese amor a las personas que nos rodean. Amar al prójimo como a uno mismo implica una serie de acciones prácticas. Esto puede incluir actos de compasión hacia los pobres,
el cuidado de los enfermos, la defensa de los oprimidos, o simplemente tratar a los demás con respeto y dignidad en nuestras interacciones diarias. También significa perdonar a quienes nos han herido, ser pacientes con quienes nos frustran y estar dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de los demás, incluso cuando no recibimos nada a cambio. En la parábola del buen samaritano, Jesús proporciona un ejemplo claro de lo que significa amar al prójimo. El samaritano, un extranjero despreciado por los judíos, es el único que muestra compasión por el hombre herido, mientras que otros, incluidos los líderes religiosos, pasan de largo. A través de esta historia, Jesús muestra que el amor al prójimo no tiene fronteras y que cualquier persona que necesite de nuestra ayuda es nuestro prójimo. El mandamiento de amar al prójimo, por tanto, nos desafía a ser como el samaritano, a actuar con compasión, incluso hacia aquellos que son diferentes a nosotros. En Mateo 7:12 se narra: «Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas». La regla de oro es una de las enseñanzas más universales de Jesús, y su simplicidad encierra una profunda verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Este principio no solo se alinea con el segundo mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, sino que también es una forma concreta y práctica de manifestar ese amor en la vida cotidiana. Jesús nos llama a aplicar esta regla en nuestras interacciones diarias de manera activa y deliberada. La regla de oro nos desafía a ponernos en el lugar del otro y a considerar cómo nos gustaría ser tratados en cualquier situación. Esta enseñanza va más allá de evitar hacer daño a los demás. Nos llama a tomar la iniciativa para hacer el bien. Implica una actitud proactiva de amor, respeto, compasión y justicia hacia los demás. Si queremos ser tratados con dignidad, respeto y compasión, Jesús nos dice que debemos hacer lo mismo por los demás. Esta regla no es solo un mandato ético, sino también una guía que nos ayuda a vivir una vida que refleja los valores del reino de Dios. Al tratar a los demás con el mismo respeto y cuidado que esperamos, creamos un ambiente de amor y comprensión mutua que transforma nuestras relaciones interpersonales. La regla de oro también elimina las excusas que podemos tener para justificar el maltrato o la indiferencia hacia los demás, ya que nos coloca frente a la responsabilidad de actuar de acuerdo con el estándar que deseamos para nosotros mismos. En el Sermón del Monte, de donde proviene la regla de oro, Jesús enseña a sus seguidores sobre los principios del reino de Dios. Esta enseñanza no es solo una serie de reglas morales, sino una invitación a vivir una vida transformada por el amor, la justicia y la misericordia. En este contexto, la regla de oro es una síntesis de todo lo que Jesús ha estado enseñando sobre cómo deben comportarse sus seguidores. No se trata solo de evitar el pecado, sino de cultivar una vida activa de bondad y justicia hacia los demás. Este principio no era totalmente desconocido en la cultura judía, ni en otras culturas antiguas. De hecho, versiones de la regla de oro existían en otras tradiciones religiosas y filosóficas. Sin embargo, muchas de estas enseñanzas antiguas eran formuladas de manera negativa. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús, por el contrario, formula la enseñanza en términos positivos, animándonos no solo a evitar el mal, sino a buscar activamente el bien de los demás. Este enfoque positivo es clave en la enseñanza de Jesús, ya que pone énfasis en la acción proactiva. La importancia de la regla de oro no se limita a una cuestión ética personal, también tiene un impacto social. Si todos vivieran de acuerdo con este principio, las injusticias, los conflictos y las divisiones disminuirían. Jesús está mostrando que el verdadero cambio en el mundo comienza con la transformación personal de cada individuo. Al aplicar la regla de oro, estamos participando en la construcción de una sociedad más justa y amorosa, lo cual es un reflejo del reino de Dios en la tierra.
La afirmación final de Jesús, porque esto es la ley y los profetas, subraya que toda la enseñanza de las Escrituras puede resumirse en este principio. Así como el mandamiento de amar a Dios y al prójimo resume la ley, la regla de oro nos da una guía práctica sobre cómo cumplir con esos mandamientos en la vida diaria. Para Jesús, el amor a Dios se vive a través del amor al prójimo, y la regla de oro es la forma más simple y directa de expresar ese amor. La regla de oro es aplicable a todas las áreas de la vida. En nuestras relaciones familiares, nos llama a tratar a nuestros seres queridos con paciencia, respeto y comprensión, de la misma manera que nos gustaría ser tratados. En el trabajo, nos desafía a actuar con integridad, ser justos y mostrar consideración por los demás, tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones. En la vida comunitaria, nos llama a defender la justicia y ser solidarios con aquellos que sufren, reconociendo que todos merecen dignidad y respeto. Un ejemplo claro de la aplicación de la regla de oro se encuentra en la parábola del buen samaritano, donde el samaritano trata al hombre herido como él mismo hubiera deseado ser tratado en una situación similar. Mientras otros pasaron de largo, el samaritano actuó con compasión y cuidado, poniéndose en el lugar del hombre herido y respondiendo con amor. Este es el tipo de amor práctico que Jesús nos llama a ejercer, un amor que no está basado en quién es el otro o qué ha hecho, sino en la dignidad inherente que cada ser humano posee como imagen de Dios. Además, la regla de oro nos desafía a actuar de manera contracultural. En un mundo donde muchas veces prevalece el egoísmo, la competencia desmedida o el individualismo, Jesús nos llama a vivir de manera diferente. Al practicar la regla de oro, nos oponemos a una mentalidad que busca aprovecharse de los demás y, en cambio, promovemos una cultura de respeto mutuo, cuidado y justicia. En 1 de Juan 4:20 se narra: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El apóstol Juan, en su primera carta, destaca un principio crucial en la enseñanza cristiana. El amor al prójimo es la manifestación visible del amor a Dios. No es posible amar verdaderamente a Dios sin amar a los demás, ya que el amor a Dios y el amor al prójimo están inseparablemente unidos. Juan afirma de manera categórica que cualquier persona que diga amar a Dios, pero no ame a su hermano o prójimo, está engañándose a sí misma. El verdadero amor a Dios se refleja en cómo tratamos a las personas que vemos a diario, aquellas que están a nuestro alrededor. Este principio es fundamental para entender el mensaje de Jesús sobre el gran mandamiento. Jesús enseña que el amor a Dios y el amor al prójimo son dos lados de la misma moneda. No se puede separar una cosa de la otra. En la práctica, nuestro amor por Dios, a quien no podemos ver físicamente, se muestra y verifica a través del amor que demostramos hacia aquellos que sí podemos ver. La autenticidad de nuestra devoción a Dios se evidencia en nuestras relaciones con los demás, amigos, familiares, vecinos y hasta desconocidos. Amar al prójimo no es solo un mandato moral, sino una prueba tangible de nuestra relación con Dios. Es fácil declarar amor a Dios en abstracto, pero el verdadero desafío está en amar a las personas con quienes interactuamos diariamente. Estas personas, con sus virtudes y defectos, nos brindan la oportunidad de expresar un amor genuino y sacrificial, que es el tipo de amor que Dios mismo nos muestra. Jesús, en su enseñanza, insiste en que el amor a los demás es un acto espiritual tanto como una acción ética. El contexto en el que Juan escribe su carta refleja los desafíos de la vida cristiana en las primeras comunidades. Había divisiones, conflictos y tensiones entre los creyentes. Algunos afirmaban tener una relación profunda con Dios mientras mostraban falta de amor, misericordia y comprensión hacia los demás. El apóstol Juan señala este problema y enseña que el amor a Dios no puede separarse del amor práctico y real hacia las personas.
Para Juan, el amor no es solo una emoción o una intención, sino una acción concreta que se refleja en cómo tratamos a nuestros semejantes. El problema del falso amor espiritual, desconectado de la vida práctica, no es exclusivo de la época de Juan, sino que también es relevante hoy en día. Muchas personas profesan una fe profunda, pero fallan en mostrar compasión y amor hacia sus semejantes. Este es un recordatorio poderoso de que la fe genuina y el amor verdadero siempre se manifestarán en nuestras acciones cotidianas hacia los demás. Si nuestro amor a Dios es real, se verá reflejado en cómo nos relacionamos con aquellos que nos rodean. En la enseñanza de Jesús, este concepto también está presente de manera clara. En el Evangelio de Mateo 25, 31, 46, Jesús describe cómo, al final de los tiempos, separará a las personas en función de cómo trataron a los demás. Aquellos que alimentaron al hambriento, vistieron al desnudo, cuidaron al enfermo y visitaron a los encarcelados serán recompensados, porque cuando lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Esta enseñanza reafirma que el servicio y el amor a los demás es una forma directa de servir y amar a Dios. Jesús se identifica directamente con los necesitados, y nuestro trato hacia ellos refleja nuestro trato hacia Él. El contexto cultural de la época de Jesús también es importante para entender el impacto de esta enseñanza. En la sociedad judía, el amor a Dios era considerado la máxima expresión de la devoción religiosa, pero muchas veces esa devoción se enfocaba en el cumplimiento de rituales y leyes, sin necesariamente poner énfasis en el amor práctico al prójimo. Al igual que los fariseos, algunas personas podrían haber creído que su amor a Dios se limitaba a la observancia de las leyes ceremoniales. Sin embargo, Jesús y el apóstol Juan dejan claro que el verdadero amor a Dios se manifiesta en el amor activo hacia los demás. El amor al prójimo como reflejo del amor a Dios se manifiesta de muchas formas en la vida cotidiana. Un ejemplo claro de esto es la hospitalidad hacia los necesitados. Cuando abrimos nuestras puertas a alguien que necesita un lugar donde quedarse, estamos mostrando amor a Dios a través del servicio a esa persona. De igual manera, cuando damos de comer a los hambrientos o ayudamos a alguien en dificultad, estamos demostrando que nuestro amor a Dios es más que palabras, es una acción concreta. Otro ejemplo es el perdón. A menudo, el amor al prójimo se pone a prueba cuando enfrentamos situaciones de conflicto o cuando hemos sido heridos. El llamado de Jesús a amar a nuestros enemigos y perdonar a los que nos han ofendido es una prueba clara de que el amor a Dios debe reflejarse en nuestras acciones hacia aquellos que quizás no merecen nuestro amor. Perdonar a alguien no es solo una acción hacia esa persona, es un acto de amor hacia Dios, mostrando que estamos dispuestos a vivir conforme a su voluntad, incluso cuando es difícil. También debemos considerar cómo tratamos a las personas en nuestras relaciones diarias. A veces es más fácil mostrar amor en actos grandes o visibles, pero el verdadero desafío es demostrar amor en las pequeñas interacciones, ser paciente con aquellos que nos irritan, ser amables cuando estamos cansados o ser generosos cuando no nos sobra mucho. Estas pequeñas acciones de amor son igual de importantes y reflejan nuestra devoción a Dios. En Mateo 22:40 se narra: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús concluye su enseñanza sobre los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, con una declaración fundamental: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con esta afirmación, Jesús resume toda la enseñanza de la ley mosaica y de los profetas en estos dos principios esenciales. Todo el contenido del Antiguo Testamento, desde las leyes dadas por Dios hasta los mensajes de los profetas, puede entenderse y cumplirse en el amor a Dios y al prójimo. Esta declaración es significativa porque los fariseos, los maestros de la ley y los escribas en el tiempo de Jesús a menudo centraban su atención en el cumplimiento estricto
de un conjunto detallado de leyes ceremoniales, morales y rituales. Para muchos de ellos, el énfasis estaba en el comportamiento externo, en cumplir con cada precepto de manera estricta, a veces perdiendo de vista el propósito subyacente de la ley. Al decir que toda la ley y los profetas dependen del amor, Jesús redirige el enfoque desde el cumplimiento mecánico de las normas hacia el propósito y la intención interna detrás de cada mandamiento, el amor. Lo que Jesús revela es que la verdadera obediencia a la ley de Dios no consiste en observar rituales vacíos o en el mero cumplimiento de reglas. En su lugar, lo que realmente importa es el corazón detrás de esas acciones. Si una persona ama a Dios con todo su ser y ama a su prójimo como a sí mismo, entonces estará cumpliendo automáticamente con las demandas más profundas de la ley. Cada uno de los mandamientos específicos que encontramos en la ley de Moisés se orienta hacia estos dos principios: amar a Dios, los primeros 4 mandamientos del Decálogo, y amar al prójimo, los últimos 6 mandamientos. El contexto en el que Jesús hace esta declaración es importante para entender el impacto de su enseñanza. En la cultura judía del tiempo de Jesús, la ley era fundamental para la identidad religiosa y cultural del pueblo de Israel. Los fariseos y otros grupos religiosos enfatizaban la importancia del cumplimiento estricto de cada uno de los mandamientos y se enorgullecían de su conocimiento detallado de la ley. Sin embargo, su enfoque en la letra de la ley a menudo conducía a una forma de religiosidad que carecía de compasión y misericordia hacia los demás. El resultado era una religión que a veces ponía más énfasis en las formas externas que en el espíritu interior. Jesús, en contraste, destaca que la verdadera espiritualidad no reside en la observancia mecánica de las normas, sino en la relación de amor que una persona tiene con Dios y con los demás. En su enseñanza, Jesús hace eco de lo que los profetas habían declarado repetidamente en el Antiguo Testamento. Los profetas como Amós, Miqueas e Isaías reprendían al pueblo por cumplir con los rituales y sacrificios, pero ignorar la justicia, la misericordia y el amor al prójimo. Por ejemplo, en Miqueas 6:8, el profeta resume la voluntad de Dios diciendo: «Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Jesús recoge este legado profético y lleva la enseñanza al centro de su mensaje. La ley no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el amor a Dios y al prójimo. Todas las leyes sobre sacrificios, pureza, justicia y conducta moral están diseñadas para llevarnos a este entendimiento del amor como el principio básico que da vida a la ley. De hecho, cuando alguien vive en este amor, no necesita preocuparse por cumplir con cada detalle de la ley, porque el amor que tiene por Dios y por los demás le llevará automáticamente a actuar de acuerdo con los principios divinos. Este enfoque de Jesús no solo cambia la manera en que los creyentes interpretan la ley, sino también su relación con Dios. Ya no se trata de cumplir con requisitos externos para ganar el favor de Dios, sino de vivir una vida de amor genuino que fluye de la relación personal con Él. Este amor es transformador y va más allá de las limitaciones de la ley escrita. Jesús, al resumir la ley y los profetas en el amor, está revelando que lo que Dios realmente desea es una relación de amor sincero, no solo el cumplimiento de reglas. Uno de los ejemplos más claros de cómo el amor cumple la ley se encuentra en las relaciones interpersonales. Si una persona ama a su prójimo como a sí misma, no robará, no mentirá, no traicionará la confianza y no causará daño de ninguna forma. De manera similar, quien ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, no pondrá ídolos en su vida, no tomará el nombre de Dios en vano y honrará los tiempos de adoración. Cada mandamiento del Decálogo se cumple a través del amor genuino. Un ejemplo práctico de este principio puede verse en la parábola del buen samaritano.
En esta historia, Jesús enseña que el verdadero cumplimiento de la ley se demuestra no en la adherencia estricta a las reglas, sino en el amor compasivo hacia los demás. El sacerdote y el levita que pasan de largo junto al hombre herido cumplen con las leyes de pureza ritual, pero fallan en el mandamiento más importante: amar al prójimo. El samaritano, considerado un extranjero y hereje por los judíos, es el que muestra el verdadero amor al ayudar a quien lo necesita, cumpliendo así con el propósito más profundo de la ley. Otro ejemplo es cómo el amor transforma nuestra visión de la justicia y el perdón. En lugar de enfocarse únicamente en las leyes de retribución o castigo, el amor nos lleva a actuar con misericordia. Jesús, al decir que toda la ley depende del amor, está enseñando que los actos de justicia deben ser guiados por el amor, no solo por el deseo de cumplir con una norma. Esto tiene implicaciones importantes en cómo tratamos a los demás en situaciones de conflicto o dificultad. En Juan 15:13 se narra: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». El amor de Dios y el amor al prójimo alcanzan su máxima expresión en el sacrificio de Jesús en la cruz. En el versículo clave de Juan 15:13, Jesús declara que el mayor amor que alguien puede demostrar es dar su vida por los demás. Este amor sacrificial no es solo una enseñanza abstracta, sino una realidad vivida y encarnada en la vida y muerte de Jesús. La crucifixión es el acto supremo de amor, un amor que se entrega completamente, sin reservas, para salvar a la humanidad. Jesús no solo enseñó sobre el amor, sino que lo demostró en su vida y muerte. Al morir en la cruz, Jesús no solo mostró su amor por sus amigos, sino por toda la humanidad, incluso por aquellos que lo rechazaban y lo crucificaban. En Romanos 5:8, el apóstol Pablo escribe: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Este versículo resalta el hecho de que el amor de Jesús no dependía de que las personas fueran dignas o merecedoras de ese amor. Su amor era incondicional y se ofrecía gratuitamente. La cruz es el centro de la fe cristiana porque es en la cruz donde vemos el amor de Dios manifestado de manera más clara. En este sacrificio, Jesús cumple con ambos mandamientos: el amor a Dios al someterse a la voluntad del Padre y cumplir su misión redentora, y el amor al prójimo al dar su vida para que otros pudieran tener vida eterna. Jesús es el modelo perfecto de cómo amar a Dios y al prójimo con un amor total y sacrificial. El contexto del sacrificio de Jesús en la cruz tiene un profundo significado tanto teológico como práctico. En el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial era central en la relación entre Dios e Israel. Los sacrificios de animales, especialmente el sacrificio del Cordero en la Pascua, simbolizaban la expiación de los pecados y la reconciliación con Dios. Sin embargo, estos sacrificios eran temporales y no podían ofrecer una solución definitiva al problema del pecado. Jesús, al ofrecerse a sí mismo como el Cordero de Dios, cumple y supera todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Su muerte en la cruz es el sacrificio perfecto y eterno que restaura la relación entre Dios y la humanidad. El amor de Jesús en la cruz también es un ejemplo de obediencia perfecta a la voluntad del Padre. En el Evangelio de Lucas 22:42, Jesús ora en el jardín de Getsemaní diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». A través de su obediencia, incluso hasta la muerte, Jesús muestra lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Su amor a Dios es total y completo, y se manifiesta en su disposición a darlo todo por cumplir el plan divino de redención. Desde una perspectiva humana, la cruz también es el mayor ejemplo de lo que significa amar al prójimo. Jesús no solo murió por los justos o los que lo seguían fielmente, sino por todos,
incluyendo a los pecadores y aquellos que lo crucificaron. Mientras colgaba en la cruz, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón y misericordia hacia sus propios verdugos es la manifestación más clara del amor al prójimo, un amor que trasciende el dolor, el rechazo y la injusticia. El sacrificio de Jesús también tiene implicaciones para todos los creyentes. En 1 de Juan 3:16 se narra: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La cruz no es solo un símbolo de lo que Jesús hizo, sino también un llamado para que sus seguidores vivan con el mismo amor sacrificial. Esto no significa necesariamente que todos deban morir físicamente, sino que estamos llamados a vivir una vida de entrega, servicio y sacrificio por los demás. El ejemplo de Jesús en la cruz nos enseña a vivir con un amor sacrificial en nuestras vidas diarias. Amar a los demás como Jesús nos amó implica estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, recursos y comodidad para el bien de los demás. Esto puede manifestarse en pequeños gestos cotidianos, como cuidar de alguien enfermo, ofrecer nuestro apoyo a un amigo en crisis o servir a los más vulnerables de nuestra sociedad. Cada acto de amor desinteresado es una participación en el amor que Jesús mostró en la cruz. Otra forma de aplicar este amor sacrificial es a través del perdón. Así como Jesús perdonó a quienes lo crucificaron, nosotros también estamos llamados a perdonar a quienes nos han ofendido. El perdón es una de las formas más difíciles y poderosas de mostrar amor sacrificial, porque implica dejar de lado nuestro orgullo, nuestra sed de justicia o venganza, y extender gracia, tal como la recibimos de Jesús. Esto no solo trae sanidad a nuestras relaciones, sino que también nos libera del resentimiento y el odio. Además, el amor sacrificial implica vivir con una actitud de servicio hacia los demás. Jesús lavó los pies de sus discípulos como un ejemplo de cómo deben tratarse unos a otros. Este acto de humildad y servicio nos enseña que amar al prójimo no siempre significa grandes sacrificios heroicos, sino gestos de servicio y humildad en las cosas cotidianas. Al igual que Jesús, estamos llamados a servir sin esperar nada a cambio, buscando siempre el bienestar de los demás. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.